Bueno, hola muchachos, buenas noches, ¿cómo van? Bueno, hoy les mando este video de la clase. Yo creo que va a durar aproximadamente media hora, 40 minutos, porque ustedes saben, debido a la situación social actual, ahorita se nos está presentando todos los problemas derivados de esta reforma tributaria, que si ustedes se han dado cuenta por lo que han escuchado en noticias, en videos y demás, pues está hecha para perjudicar a la clase media y a la clase pobre colombiana. A ver, rápidamente les comento, yo creo que eso es como de conocimiento público de ustedes, sin embargo, pues uno hace la aclaración, ¿no? Hay algo que es el derecho a la huelga, a la protesta, cuando las situaciones realmente no convergen en favor, sino solamente de un tipo específico de población social, en este caso, pues los estratos altos. Y esa reforma tributaria, si la han escuchado, pues es una reforma, a ver, partamos del hecho que la tributación es algo que hay que hacer por ley. Tributar es pagar un impuesto, básicamente esa es, tributación viene de tributo y tributo era pagar un dinero por tener un servicio, por tener un bien o por tener, digamos, un acceso a algo que el Estado debe brindar. Digamos que hasta ahí no había mayor inconveniente. El inconveniente dónde empieza, cuando esa tributación, digámoslo, no genera un impacto en la gente, sino que beneficia a un sector específico que tiene mayores privilegios al momento de tributar que otros. Y pues en este caso, ustedes han escuchado de esta reforma tributaria, está pensada exclusivamente para apoyar desde su mirada a la clase alta, porque son los dueños del capital, los dueños de la empresa. Entonces la lógica es que si a ellos se les cobra menos, van a tener más plata y con más plata pues van a tener mayores facilidades de pagar mejores sueldos y de contratar mayores empleados, mayor cantidad de empleados. Bueno, en la práctica, o sea, en la teoría, eso es la lógica que hay detrás de esta reforma tributaria. En la práctica sabemos que no es así. Sabemos que el hecho que ellos tengan más dinero no quiere decir que se va a reinvertir en la gente. No quiere decir tampoco que si hay más dinero para los bancos, los banqueros, los empresarios, digamos, de gran escala, van a pagar más sueldos. Eso no es cierto. O que van a generar más empleo, tampoco es cierto. Y además de eso, pues es una reforma que de alguna manera nos toca los bolsillos a toda la clase media. O sea, ustedes que están allá, yo que estoy acá en este momento grabándoles esta pequeña clase a las 8 de la noche, estoy en este momento acá. Eh, Igual esta clase espero que la veamos, espero que la vean. Eh, Ahorita les voy a contar al final algo de la evaluación que ya se nos viene dentro de 15 días. Exactamente, les confirmo la fecha, la evaluación que incluye las tres guías, sería para el 12, ¿cierto? Tenemos pues el 12 de mayo, y pues van a aparecer algunos de los temas, pero ya entramos a esto. Lo que quiero cerrar aquí es explicarles el por qué ustedes no tienen clase mañana. Eh, pero tampoco quería dejar pasar el día sin que ustedes tuvieran efectivamente el desarrollo de su clase, porque sé que son puntos que les va a aparecer en la evaluación, pero también sé que es el momento de cerrar. Y lo que yo les dije alguna vez al comienzo del año, si uno no le halla la filosofía o el sentido de la filosofía, una razón actual, una razón que explique las situaciones presentes, pues prácticamente no tiene razón de ser, estamos perdiendo el tiempo. Y a lo que vamos es que dentro de lo que hemos visto de filosofía, la forma de preguntar, la pregunta como origen del conocimiento, la mayéutica de la que hablaba Sócrates, Platón cuando hablaba de ese mito de la caverna, de salir del mundo real y mejor dicho, que el mundo real como tal no es este, sino es otro, donde hay una interpretación más amplia de la vida, del cosmos, del interés del ser humano y cómo la república representa ese mundo ideal.
pues si no hallamos esa relación con lo que pasa hoy, pues no tiene razón de ser lo que estamos haciendo en clase. Y básicamente este tema de la reforma tributaria lo podemos estar empleando desde esos dos y tal vez tres miradas, porque hoy vamos a ver la tercera, y con esa cerramos el ciclo, que sería la de Aristóteles. ¿Por qué lo digo? Porque uno puede analizar básicamente que los problemas de esta reforma tributaria, de esta tributación, digamos, desbalanceada e injusta, pues son generadas precisamente por una clase social, digamos, acomodada en Colombia, que, pues que le interesa, que cree, que considera que ese es el único mecanismo y frente a la pregunta, que era el origen de la explicación socrática, pues lo único que pueden, digámoslo, responder frente a un cuestionamiento en torno a la reforma tributaria es acceder por medio de la fuerza, de la violencia, ¿cierto? De la violencia no solamente es pegarle a alguien, violencia también puede ser callarlo, callar micrófonos, cerrar debate, crear noticias no del todo ciertas. Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta en la actualidad como el pensamiento socrático, tal vez no todo el pensamiento socrático, pero de esa parte del pensamiento socrático que nos hablaba de la pregunta como origen del conocimiento, inclusive puede llegar a hablar de un conocimiento, eh, digámoslo, hasta reaccionario, porque la reforma protestante, no, en la reforma tributaria no se conocía hasta que sale a la luz. Y lo que hicieron fue como mandar como pequeñas dosis de toda la reforma, pero no se conoció hasta ayer, antier, la reforma en su conjunto. Y cuando vemos que la reforma en su conjunto atañe a lo que tiene que hacer el estrato uno 2 y 3, subirles impuestos, subirle valor, precio a las comidas, a la casa familiar básica, a los cementerios y a las órdenes de funerarias, mejor dicho, muy pocas cosas van a quedar sin pago y cosas tan elementales para la vida del colombiano promedio, tan básicas como el café, la panela, el azúcar, las toallas higiénicas, cosas que deberían estar exentas de IVA porque hacen parte, digamos, de la condición natural del ser humano, pues ahora van a empezar a pagar. Y en una familia, digamos, del estrato de ustedes, del estrato de muchas de nuestras familias procedentes, de muchos profesores también, y nosotros que somos hijos de esas familias, en su momento pues también tenemos que darnos cuenta que efectivamente las condiciones no son como el gobierno las quiere pintar y en consecuencia pues los que vamos a terminar pagando los errores de una mala administración pues somos nosotros y los que no vemos beneficio. Entonces por eso ustedes saben que hay algo que se llaman los sindicatos. En el caso de nosotros los docentes, el sindicato se llama FECODE y en vista de todo esto, pues FECODE nos llamó, digámoslo de alguna manera, nos convocó porque es un derecho a la protesta, como les digo. Eh, y esa va a ser la jornada de mañana, la jornada de protesta en torno a eso, porque la situación que viene no es fácil, no se va a hacer fácil y no es porque los profesores seamos o no queramos hacer clase o porque si fuera así ni siquiera les estaría grabando este video, sino porque es una situación que nos atañe a todos por igual. Yo considero que las cosas de la filosofía y las cosas de las ciencias sociales, sino que entienden desde el punto de vista humano, desde el punto de vista básico, de cuando se meten con su salud, con su hambre, con su estilo de vida, con su propio ser, y no analizamos esto a raíz de la filosofía, que es lo que nos convoca, pues no tiene sentido estar en clase realmente. Eso por un lado. Entonces, por el otro también podemos analizarlo por el lado del método platónico, ¿cierto? Esa idea de buscar, ¿cierto? De esa idea de compaginar que la república es nuestra máxima organización social en la cual todos tenemos derecho a expresarnos y pues
en la cual nos damos cuenta que efectivamente no es así. O sea, si algo quedó claro en este gobierno y con esta última situación que ha ocurrido, es que la república no somos todos. Desafortunadamente, la república son un grupo muy pequeño que decide por todos los demás. Entonces, pues ahí es donde empezamos a darnos cuenta, donde hay que empezar a cuestionarnos también como colombianos, sobre todo ustedes que son los que van a tener que pagar estos impuestos que vienen de aquí en adelante. No, no va a ser el profesor Juan Manuel, no va a ser los profesores del colegio, inclusive no van a ser sus papás, van a ser ustedes los que van a terminar pagando todos estos errores. Ustedes, los hombres, son los que van a tener que volver a un servicio militar obligatorio. Ustedes, las mujeres, con las que van a tener que decidir, desafortunadamente, si su estilo de vida va a estar más hacia lo académico o hacia la familia. Si de pronto algunas tienen pensado, no sé, formar familia o estudiar primero, que sería lo ideal, ¿no? Pero pues digamos que eso también se va a ver bastante serio porque uno tiene toda la intención de hacerlo, pero cuando a ti te suben un IVA del 19% en todo, tienes que pensar en que en todo es todo. Es decir, vas a tener que pagar eso además en el transporte, en la comida, en los servicios, en, en, en el estudio, ¿cierto? Y una familia del estrato medio nuestro, de condiciones 2 y 3, ¿cómo va a hacer para pagar el estudio de sus hijos? ¿Cómo va a hacer para mantener el estudio a los hijos? ¿Y cómo van a hacer esos hijos para mantenerse activos en un servicio que cada vez es más caro y menos abierto al público, ¿no? Inclusive la universidad pública últimamente se está quedando cada vez menos pública y más selectiva, cuando no debería ser así, sino todo lo contrario. Entonces, pues todo esto de alguna manera va de la mano y esos son los motivos que, digamos, influyen en que nosotros no tengamos la clase formal, como les digo, pero sí no quiero perder el tiempo porque sabemos que ustedes igual, ese es el derecho de ustedes a la educación. Y vamos a cerrar hoy entonces con esa explicación final del último de los filósofos grandes, clásicos grandes de Grecia, que fue el señor Aristóteles. ¿Listo? Aristóteles es el resultado, en química, ustedes saben más de eso que yo, en química, en física, o sea, cuando ustedes van al laboratorio, cuando iban al laboratorio, había algo que se llamaba la decantación, ¿no? La decantación básicamente es como escurrir, ¿cierto? Como tener un filtro, como cuando uno hace un tinto con un filtro, ¿cierto? Y él va escurriendo y él va decantando, queda la semilla arriba, el azúcar, la mugre del tinto, y debajo, por decantación, va cayendo el tinto, ¿cierto? Las gotitas de café. Bueno, en filosofía se utiliza mucho ese término y Aristóteles de alguna manera es no, no sé, esa palabra no debe existir, yo me la invento, no la vayan a buscar en el diccionario. Aristóteles viene siendo el decantador de la filosofía griega clásica, por así decirlo. O sea, él viene siendo el que concluye toda esa parte de la filosofía griega en la cual se cierra, digamos, como ese gran ciclo que venía de 1500 años antes de su vida. Desde los primeros que hablaron del arjé, acuérdense del arjé, el principio constitutivo que era el agua, desde Tales de Mileto, eh, hasta llegar a Aristóteles, que viene siendo, no es el último, vuelvo y les digo, ni es el más importante, pero es el que más referencia a todos y es el que decanta toda la filosofía en su figura. Y en ese orden de ideas, pues Aristóteles es un personaje que hay que ver en filosofía. Inclusive es un personaje, digamos, que sienta las bases de lo que va a ser la filosofía prácticamente hasta la mitad del siglo XX. Va a ser una filosofía muy aristotélica. Básicamente, Aristóteles sienta las bases de lo que va a ser la religión cristiana, eh, 1000 años después de la muerte de él.
Aristóteles va a ser el personaje que va a impulsar la filosofía con un carácter de ciencia, ¿ven? Entonces, por eso él viene siendo como no es el punto final, porque cualquiera que me escuche esto va a decir que es mentira, pero va a ser como aquel personaje en el que se cierra toda una manera de entender filosofía y a la vez, a medida que cierra, abre la puerta a una mirada distinta del mundo. ¿Listo? Entonces, algo aquí como para entender de este filósofo, digámoslo como para ubicarlo, su vida como para que más o menos sepamos de quién estamos hablando. Aristóteles fue un filósofo, como yo les decía, él hace parte de los tres grandes. Él va a ser estudiante de Platón. Recuerden que ellos van de la mano. Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates, el primero de los grandes, de los clásicos, que habla de la mayéutica, que no dejó nada escrito. Platón es estudiante, discípulo de Sócrates, que la mitad o más de la mitad de su vida que va a pelear en contra, digamos, de la ley que juzgó a su maestro y va a intentar durante más de la mitad de su vida como limpiar la cara de ese maestro que fue acusado injustamente y llevado al asesinato, al homicidio, por medio de la cicuta, ¿cierto? El veneno que les dije que tomaba. Y que además va a impulsar esa mirada, acuérdense, lo vimos la clase pasada también, de explicar a través del mito de la caverna, esa estructura de pensamiento en la cual él decía, hay un mundo ideal que está más allá, en el cielo, no, más allá, en la Vía Láctea, no, más allá, o sea, es un mundo ideal, no lo vamos a ver nunca, pero en ese mundo ideal, donde todo funciona idealmente, ahí sí, valga la redundancia, eh, hay una idea de todas las cosas y lo que tenemos acá es simplemente las sombras de esa idea, que el hombre nunca más o nunca va a poder alcanzar ese mundo ideal, ni siquiera es el paraíso cristiano, no es todavía más elevado que el mismo paraíso cristiano, pero que de alguna manera ese mundo ideal es lo que transforma al ser humano y lo que lo empieza a, digámoslo, a motivar, a mover para salir de la caverna, para salir de este mundo real de sombras y alcanzar al menos a bordear una intención, una pretensión de lo que es ese mundo ideal, ¿cierto? Y bajo esa lógica que va a estructurar todo el pensamiento platónico, y llega Aristóteles, que ahora sí, estudiante de ese Platón, de más o menos 20, 25 años, dura siendo estudiante de él. También va a morir bastante ya entrado en años para su época. Recordemos que la gente en esa época, ya a los 30 años, ya era considerada muy mayor. Ese concepto de joven, de, de, sí, de persona, digamos, de infante, de adolescente, ese concepto de adolescencia no existía en el mundo antiguo. Usted pasaba de niño a hombre y de niña a mujer, así de simple. Eh, Ese tipo de miradas, Aristóteles va a ser estudiante de Platón más o menos 25, 30 años, me imagino. Va a aprender mucho de lo que dice Platón, pero él va a ser, por eso le digo que él es como tan importante en su momento específico. Él va a cerrar con toda la filosofía porque los filósofos de alguna manera tienen una manía, una pretensión, digamos, que es creer que lo que ellos dicen es cierto y lo que los demás no es así. O sea, los filósofos tienen esa, sí, como esa tendencia a considerarse que lo de ellos es importante y que todo lo que dijeron los demás está equivocado, pero que lo de ellos sí es importante, sí es lo que es. Aristóteles era de esos, porque Aristóteles va a coger a todos, por ejemplo, cuando va a estudiar algo sobre el poder, va a coger a todos los filósofos, a los 14 filósofos, 15 filósofos que hablaron del poder antes de él, a Platón, a Sócrates, a Aristófanes, a Leucipo, a Demócrito,
va a coger a todos los que hablaron del poder, los va a poner en su libro y luego va a empezar a decir, este se equivocó por esto, este por esto, este por esto, este. Y a cada uno de alguna manera les va a dar, digámoslo vulgarmente, como les va a dar como garrote, los va a empezar a criticar duro, duro, pero es una manera, digamos, de darle sentido a la filosofía, porque él dice, voy a desmentir a todos los que dijeron, todos están mal, yo no. O sea, también un poco como egocéntrico, pero igual los pone, o sea, es algo interesante porque los pone a discutir, al menos los menciona. Ya es mucho decir, por ejemplo, gracias a Aristóteles también se conoció parte de Sócrates, que Platón no alcanzó a dejar, porque de alguna manera él lo retoma, siendo estudiante de Platón, retoma al profesor de Platón y también le da garrote y también lo desmiente y todo el cuento. Pero el hecho de coger otras voces y de montarlas en un discurso, así sea para negar esas voces, ya le empieza a dar un carácter, digamos, lo más profundo. ¿Ves? Ya empieza a decir, ya no es solamente lo que yo pienso, sino también es decir, esto es lo que yo pienso en relación a todos los errores que se han cometido de otros que pensaron algo y que están equivocados. ¿Listo? Sí, hay que decirlo, el tipo era bastante egocéntrico en ese aspecto, hay que entenderlo. Pero digamos que eso mismo hace que la filosofía ya pase de ser algo artístico, ¿cierto? Que era como la idea de Platón, de Sócrates, que la filosofía era el arte de pensar, era el arte de parir ideas, recuérdense. Y el hombre dije, no, es que aquí esto no es de arte. O sea, aquí no estamos viviendo, esto no lo hacemos por amor al arte. Esto es una ciencia. Bueno, tal vez no lo dice con la palabra ciencia o no utiliza la palabra ciencia como la entendemos nosotros hoy, pero sí le da una estructura. Y dice, es que aquí no vamos a hablar por hablar carreta. Esto tiene un orden. Por eso Aristóteles es considerado el padre de la lógica. La lógica viene del logos. Y luego es esa parte, digamos, formal, funcional, que tiene una estructura única, o sea, que ya no es que yo pienso, ¿se acuerdan el ejemplo que les di la vez pasada del mito, del banquete, sobre el amor? Y que el amor platónico como tal no existe, o sea, existe en un mundo de las ideas tan elevado que no lo alcanzamos a ver. Aquí Aristóteles diría, no, ese amor a mí no me interesa. A mí me interesa mirar la parte, las relaciones humanas lógicas, concretas, cómo se hacen. Tanto así que, por ejemplo, él fue el profesor, el maestro de uno de los personajes más importantes de la historia del mundo clásico, que fue el señor Alejandro Magno. Esa palabra magno solamente se le daba a dos personas en toda la humanidad. O sea, es que ni siquiera Jesucristo, ustedes no ven que digan Jesucristo Magno, ni siquiera a él se le dio, porque la parte de Jesús es cultural. En cambio, estos dos, Alejandro, en el caso particular Alejandro Magno, se le dio el nombre de Magno, Magnus, es porque el hombre realmente cambió la historia del mundo en esa época. Llegó a conquistar tres continentes, partes de tres continentes en ese entonces. Entonces, Aristóteles fue el profesor de ese personaje. Entonces miramos que de alguna manera, él si bien, pues sí, él también dejó su escuela aristotélica y varios filósofos, sobre todo después los romanos, van a tomar mucho de él, no tanto los griegos, pero sí la cultura romana. Y obviamente después lo van a masificar los cristianos en la época del otro Magno, que era Carlos Magno, y ya cuando empieza la Edad Media y todo el cuento que ustedes vieron en grado séptimo, creo que vieron conmigo, o con la profe Luz Mary, que vieron, que vieron historia medieval, sí, que vieron Edad Media. Pues en ese momento es que, o sea, Aristóteles es tan interesante esa parte formativa que él deja de la filosofía como esa protociencia que llega inclusive a vincularse religión y Aristóteles.
muchos años después de muchos siglos después de la muerte de él, muchos siglos después de la muerte de Cristo. Hay otro filósofo que llega a poner las bases de la cultura cristiana y lo primero que el hombre busca es relacionar a Cristo y a Aristóteles. Obviamente no los va a decir que son iguales, no, pero los va a poner en la misma mesa discursiva para armar el cuento de lo que hoy llamamos religión católica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es bastante interesante, digámoslo, el papel del tipo en la historia, pero además esa filosofía de él, que ya no es una filosofía hecha por hacer, por hablar carreta, vuelvo y les digo, como en el banquete, ya no es echar cuentos del amor como el que les decía la vez pasada, de los seres circulares que tenían cuatro brazos, dos cabezas, cuatro piernas, ¿cierto? No, ya es algo que a mí no me venga, vulgarmente sería como, a mí no me venga con cuentos. Aquí vamos a hablar de filosofía, ¿ve? Entonces Aristóteles, por eso les digo yo que es ese filtro final, que es ese filósofo que decanta toda esa tradición y dice, todo esto lo dijeron regado, 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 listo, ahora vamos a darle forma. Ese es Aristóteles y por eso es tan importante verlo. Por eso con él se cierra la filosofía clásica griega, porque él termina, no es un punto final, como les decía, pero él termina concentrando todo y decir, bueno, de aquí en adelante, ahora sí, esto es filosofía. ¿Listo? Entonces, ese es como el gran aporte histórico de la filosofía de Aristóteles. Entonces, ahora sí entrando en la parte filosófica propiamente de él, ese evento de cantar, él lo va a tomar desde muchos lugares, desde muchos puntos. Digamos que uno de los más reconocidos, digamos, dentro de lo más factible, que de pronto ustedes vieron algo de eso, por allá hagan memoria, de pronto algo de eso vieron con Jimmy, con Camilo, con la profe Miriam, ¿cierto? Por allá cuando vieron álgebra, vieron algo que se llamaba las tablas de verdad o los silogismos. Bueno, eso de aquel silogismos lo creó Aristóteles, para que ustedes se den cuenta que hasta en la palabra el tipo empezó a meterle orden, empezó a meter matemática, empezó a meter fórmulas. Claro, no como la matemática que conocemos hoy, pero empezó a darle una estructura, digamos, lógica. Por eso él, de alguna manera, se considera uno de los principales padres o fundadores del concepto lógica, el logos, la razón. Ya no, ya Aristóteles, por ejemplo, él se va a pelear con Platón, no a pelear de enfrentarse a los puños, no. Creo que inclusive ya Platón había muerto. Cuando el tipo va a empezar a decir, no, es que Platón se equivocó por esto, coge el mito de la caverna y lo empieza a desmenuzar y lo empieza a romper completamente y lo empieza a destrozar. Y dice, por ejemplo, que Platón se equivocó al decir que hay un mundo ideal y un mundo real porque lo que hizo en vez de intentar cerrar la idea de qué es lo que existe, lo que dijo fue meter al hombre en otro problema y fue empezar a decir, bueno, entonces, ahora explique el mundo ideal y luego explíqueme el mundo real. O sea, en vez de solucionar, lo que dijo fue empeorar las cosas para Aristóteles. Igual coge a Sócrates y lo desmenuza y lo vuelve nada, pero él de alguna manera empieza a darle sentido ya una estructura. Esa estructura entonces la transformó en silogismos. Los silogismos, por eso les digo que de pronto con que dejen matemáticas, es, son más o menos 258 silogismos, algo así, que él propone. Pero lo que él hace es darle una forma a la palabra y a la escritura que tenga relación con la matemática. Entonces me explico. Yo sé que ustedes, por eso les digo que recuerden por allá álgebra, tuvieron que haber visto algo que se llamaba tablas de verdad, ¿cierto? Y que en esas tablas de verdad era algo así como que les decía la docente o el docente que les haya dictado clase, les decía algo aquí que como si yo tengo una proposición A y tengo una proposición B, la respuesta de esa proposición A más B es C, pero A más B es C si C es la derivada de A y B.
O dicho de otra manera más lógica, si A es verdadero y B es verdadero, la respuesta es verdadera. Por ejemplo, no sé, eh, digamos, hay hombres y mujeres, A, la B sería eh, los colombianos son seres humanos, A, ¿cierto? Y la respuesta sería algo así como los hombres y las mujeres son seres humanos, ¿cierto? Vinculamos una verdad, vinculamos otra verdad y la respuesta, vea que es una verdad también. Pero también está la otra parte, es decir, una verdad, una mentira y el resultado obviamente iba a ser mentira. O una mentira, una verdad y el resultado iba a ser obviamente una mentira. Pero aquí es donde se complica el asunto, porque él dice, yo de dos condiciones, mentiras falsas, puedo llegar a tener una opción de verdad, puedo tener una verdad. Por ejemplo, eh, los perros vuelan, eso es una mentira, ¿cierto? Otra mentira puede ser, mm, las plantas son azules. Creo que no hay plantas azules realmente, no. Si hay alguna que da por ahí alguna florecita, pero normalmente digamos que el azul no es un color que se da mucho a las plantas. Por ahí en algunos lugares, pero no en todos. Y la respuesta puede ser, los perros no son azules. Entonces, esta es negativa, pero la respuesta es cierta. Yo no he visto un perro que sea azul, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, de alguna manera, ¿esto que demuestra? Que hasta en la forma del hablar, en la forma de la expresión, en la forma de la organización de las ideas, se ve la lógica. Y por eso él dije, la lógica es la herramienta que crea el hombre para poder vivir en comunidad. Y así como Platón hablaba de lo ideal, ¿cierto? El mundo ideal, Aristóteles va a decir, no, 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 no. Aquí lo que hay que hablar es del mundo racional. La razón que es poner el silogismo y mirar si A y B son verdaderas, por consecuente la respuesta tiene que ser verdadera. Si A es verdadera y B es falsa, la respuesta es falsa. Si A es falsa y B es verdadera, la respuesta también tiene que ser falsa, porque de una verdad y una mentira no puede salir una verdad. Y si A es mentira y B es mentira, la negación de ambas es una verdad. Entonces, eso él lo va a llevar a la forma de hablar, lo va a llevar a la escritura y lo va a llevar a la organización lógica del mundo. Por eso hablamos de logos. El logo es algo que nos diferencia de los animales. Por eso Aristóteles hablaba de que el logos es lo que nos diferencia de otras especies, la capacidad de ser lógico en lo que hacemos. Y así como Platón hablaba del mundo ideal y hablaba de la república como eje máximo exponente de lo ideal, Aristóteles va a decir, no es la república, porque volvemos al cuento, es muy romántica. Y tenemos el claro ejemplo, vuelvo y repito, como empecé la clase, lo vamos a ver, lo están viendo, digamos, ustedes que este video lo ven en la mañana. Pues si fuera ideal la república y todo funcionara bien, no tendríamos paros, ¿ven? No tendríamos personas de alto poder queriendo beneficiarse y personas del común teniendo que pagar el beneficio de esas personas de alto poder, porque se supone que la república todos tenemos y todos podemos, digámoslo, tener voz y voto y representación popular para que trabajen en beneficio de todos, porque esa era la idea de la república. La república era la máxima organización de los seres humanos para conseguir cosas en común. Si eso fuera cierto, no tendríamos por qué hacer paros. ¿Qué diría Aristóteles en este aspecto? Lo que funciona, lo, ahí, o bueno, ¿qué podría decir Aristóteles si estuviera vivo y viera la situación de la reforma tributaria? Diría, eso es lo más antilógico posible, porque si la reforma tributaria estuviera pensada lógicamente,
tendría que darse desde la escala superior hasta la escala inferior y cada uno tendría que aportar a partir de sus propios, digámoslos, recursos, tendría que aportar en la medida de lo que pudiera, en la medida de sus recursos, más o menos, y todos tendríamos que aportar, eso sí, todos tendríamos que pagar, pero el que tiene más tendría que pagar más y el que tiene menos tendría que pagar menos. ¿Ve? Eso sería la lógica en un mundo lógico, en el logos de Aristóteles, así funcionaría la política. Porque por eso la política es de esa forma, ¿no? Es el arte de poder vivir en comunidad. Política viene de politeia, ¿no? Acuérdense que poli de polis, la ciudad, ¿cierto? Y el teios, que muchas veces se confunde con el teos o con como con esa mirada global, como con esa mirada superior de todos los seres humanos. La política que supone que es el arte más superior a todos los seres humanos para poder convivir. Si Aristóteles viera, por ejemplo, lo de la reforma tributaria, pues diría, esta gente está mal, o sea, desde su propio pronunciamiento está mal, porque todos deberíamos aportar, obviamente, pero todos deberíamos aportar en la medida de lo que usted tiene. Y si usted tiene que aportar a la República, al Estado colombiano, obviamente, pero tiene que aportar en la medida de lo que usted sabe. Usted no puede ni quitarle al otro, ni querer aportar más de lo que usted es. O sea, usted no puede lógicamente darle más al Estado de lo que usted puede vivir, con lo que usted puede vivir. Usted tiene que darle al Estado lo que usted, claro, tiene por ley que darle, pero tiene que darle plata para poder darle educación a sus hijos, salud, vivienda, transporte, comida y servicios. Mínimo de eso. ¿Ven? Entonces, si Aristóteles estuviera vivo, esta reforma él la vería de cabeza. Diría, aquí la forma de funciona es que entre el que más tiene, que el que más debe aportar. Y así vamos bajando, desde el presidente, como les digo, hasta ustedes. Porque eso sí, el Estado lo hacemos todos. Eso sí, él no lo va a discutir. Pero el hacerlo todo quiere decir es que todos lo hacemos en la medida en la cual podemos. No que los mayores sean los que menos aportan y que la mayoría que están en el rebusque, que hoy no llaman a rebusque, sino emprendimiento, ya que ustedes que están en su clase del SENA, que ahora el emprendimiento es la palabra bonita con la cual se le llama rebusque, pues le toca mirar de dónde hace para poder pagar la luz, el gas, el agua, el Transmilenio, la gasolina para la moto, el impuesto, el peaje, en fin. Ya oyeron, ¿no? Que a las motos en esta reforma también les van a colocar peaje fuera de las ciudades y dentro de las ciudades. Las motos van a empezar a pagar peaje. Así que pónganle, ahí se empiezan a dar cuenta sus papás, que yo sé que muchos de sus papás trabajan, manejan su motico para Bogotá, o que de pronto van por allá por la finca donde van a ordeñar vacas y llegan en su moto, porque es su medio no es su medio de transporte, realmente es su medio de trabajo. Y uno sabe que, imagínense que nomás cuánto vale guadañar un prado, un pasto, ahorita cuando le suena la gasolina. Piensen solamente en algo tan básico y se van a dar cuenta que la lógica aristotélica no se aplica a la realidad colombiana. Nosotros seríamos un país anti-aristotélico en ese caso. Pero bueno, digamos que hace parte del mundo en el cual ustedes nacieron y en el cual ustedes van a empezar a vivir. Bueno, básicamente, entonces, ¿qué dice Aristóteles con esa parte de la lógica? Va a decir al final de cuentas lo que permite que todos vivamos en un mundo, digámoslo, no ideal, pero sí en un mundo medianamente racional, es el Estado. ¿Listo? Y por eso él va a hablar, si para Platón la palabra era idea y era república, para Aristóteles la palabra es razón y es el Estado. El Estado es la máxima organización racional de los pueblos. Y por eso yo les decía algunas veces que usted no puede decir como estudiante de la Aurora, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron.
Ay, yo no sabía que no se podía hacer. No, hay un estado muy pequeñito con unas normas claras, establecidas en un libro, que inclusive ya está en digital, que usted lo puede tener en su celular, que se le da vulgarmente le digo que se le da la regalada gana, deberían tenerlo en el celular, que se llama Manual de Convivencia. ¿Ven? Eso no se hizo porque sí, eso tiene un sentido lo que está escrito ahí. Hace unos años, ya bastantes, unos 5 creo, hubo un problema con un grado 11, recuerdo mucho, porque los chinos que se les dio por apostar la cancha de microfútbol. Entonces, pues claro, siempre habían los que ganaban, los que perdían, y como siempre, los que ganaban cobraban la plata, y los que perdían, como raro, se ponían a apostar y no tenían ni siquiera para comprarse un dulce. Entonces, terminaban en puños, terminaban agarrados, terminaban mechoneándose en la entrada de los salones. Ese grado 11 era imposible dictarles clase porque eso habían como 3 grados 11 en uno. Eh, y la respuesta cuando nosotros los docentes, pues ya llegamos, digamos, hasta ahí, hasta el punto de ya tener que separar a 2 chicos, además que eran grandísimos. Y la respuesta a la que nos dimos cuenta es que era por una plata que estaban apostando a la cancha de fútbol. Recuerdo tanto que el rector lo llamó y le dijo a los muchachos, es que ustedes no es que si no quieran o no quieran, es que los dos se van de matrícula condicional y no es porque se estén pegando en el colegio, porque eso es cuestión de ustedes, es porque ustedes le pusieron a usufructuar un bien de la institución para ganar un privilegio en contra de todos los demás. Es que la cancha del colegio no les pertenece a ustedes para que ustedes la estén apostando. Si alguien debería estar apostando en la cancha, soy yo, decía el rector, y no lo hago, porque es que es de lógica, o sea, la cancha es un bien común de todo el colegio. Entonces, ¿por qué usted le está sacando plata a un bien común de todo el colegio? ¿Ve? Respuesta típica de estudiante que me imagino ustedes no hacen, porque ustedes son estudiantes de grado décimo muy juiciosos, que han aprendido muy bien en su vida, les han enseñado muy bien en sus casas, y ustedes no van a dar una respuesta como la que daban los estudiantes de ese entonces, que era, yo no sabía. Ay, yo no sabía que la cancha no se podía apostar. A mí nadie me dijo, ¿dónde está escrito? Por favor, o sea, que ser una institución es de lógica, ¿cierto? Ahí hay que jugar en logos, que el bienestar común entra por encima del bienestar particular. Y en ese orden de ideas, pues efectivamente en el manual de convivencia, en uno creo que era en el artículo 40 y algo, hay una parte, no habla de la cancha, porque imagínense, si no, nos tocaría sacar un manual de convivencia, una enciclopedia de manual de convivencia. Si empezamos a puntualizar uno por uno, no alcanzamos. Pero hay un artículo que decía, no lo tengo muy claro, pero dice algo así como eh, se prohíbe el uso, distribución, consumo de sustancias psicoactivas dentro de la institución o el uso de los elementos de la institución con fines económicos personales. Entonces uno le decía, ¿cómo así que no sabía? Ve, ahí está escrito. Ay, pero es que yo no sabía que ese manual de convivencia lo decía. ¿Usted firmó algo que se llama la matrícula? ¿Cómo me va a decir ahorita que no sabía? ¿Cuántos años tiene usted? 11, le decía yo. Además que eran chinos de 1,90. Yo les daba en el hombro. Yo les quedaba de llavero. Y yo les decía, ¿cómo así que usted no sabía? Que es que por algo está escrito. O sea, a mí no me tienen que decir en ningún lado cuando aprendí a manejar el carro, en ningún lado dice que usted tiene que frenar antes del semáforo en rojo. Y si yo atropello a alguien, yo no puedo decirle, yo no sabía que esa persona no se tenía que correr y yo tenía que frenar antes. Es de lógica, hay una norma que dice que si hay un semáforo que cambia de color y que usted va en un vehículo y el otro va caminando, por consecuencia, así el otro se meta como un loco, tiene mayor relevancia el otro porque el otro va indefenso.
Yo voy en un vehículo de 1,6 toneladas que creo que hace más daño que el cuerpo de la otra persona. Ay, pero es que el otro que me abalanzó. Bueno, eso la justicia vendrá a decidirlo. Pero entonces yo no puedo decir que como veo que el señor se abalanzó, entonces voy a generar más para atropellarlo en serio, para que sienta que no lo tiene que volver a hacer. Yo no puedo hacer eso. Tengo que sería un delito, que sería un homicidio prácticamente. Porque así yo no tenga la culpa, es dentro de las razones de la justicia y del Estado lógico que yo no puedo, digámoslo, atentar contra la vida de otra persona simplemente porque no quise frenar para darle una lección. ¿Ven? Entonces, esas situaciones que parecieran esos ejemplos como muy ridículos, pues hombre, son el cotidiano de todos nosotros. Vean cuántos accidentes hay en moto en Colombia, cuántos muertos en moto se pudieran evitar en Colombia por pensar lógicamente, por darle un momento al freno, por esperar. ¿M? Cuántos homicidios se pudieran evitar en Colombia simplemente porque la persona dejó de tomar un día y lógicamente pensó y dijo, no, esta plata no me la puedo gastar en trago, la voy a guardar para mi familia. Y porque la gente no piensa lógicamente, ¿no? O sea, desafortunadamente como es un país de tragedias y de comedias, pero sobre todo más de tragedias. Y la mitad de las tragedias en Colombia se pueden evitar y no se evitan precisamente por nuestra forma de ver tan coloquial la vida. Y eso de alguna manera es nuestro romanticismo. Nosotros creemos que tener un niño, por ejemplo, un hijo, en una chica de menos de 15 años es una bendición. Hay familias que todavía lo creen, cuando es algo trágico. O sea, una chica de menos de 15 años no tiene un hijo, tiene un juguete. Es más, no lo termina criando esa niña, lo termina criando la abuela. Y eso es algo trágico. Y si ven, todo eso se pudo haber evitado desde la lógica. Construir, digamos, estilos de vida, tener mejor un futuro, es algo que, claro, hay cosas que se escapan de la lógica. Un accidente usted no lo puede evitar porque el nombre lo dice, un accidente. Situaciones como lo del COVID, por ejemplo, es algo que uno no puede evitar que llegue la pandemia porque su nombre lo dice, es una pandemia. Pero sí podemos evitar otras cosas, podemos evitar contagiarnos y no lo hacemos porque nuestro pensamiento no es lógico, porque somos muy dados a la fiesta, al juego, al chisme, Eso, por ejemplo, si lo viéramos desde el punto de vista aristotélico, no tendría razón de ser. No habría una explicación aristotélica para explicar el ser del colombiano cuando no somos o no pensamos lógicamente en nuestro futuro. Y con eso termino, más o menos, porque ya yo les dije que era un poquito más de la media hora y creo que ya se completó. Básicamente el pensamiento de Aristóteles va a cerrar con esa idea del Estado como máximo garante. Él va a tener tres libros grandes. Uno de ellos, por ejemplo, se llama la política, otro se llama el Estado, ¿cierto? Y hay otro que es muy curioso, es el que menos se conoce, y es como donde se nota un poco más el Aristóteles humano, ya digamos no tan riguroso. Dicen que fue de los últimos libros que él dejó escrito, que se llama La Poética, pero donde el tipo ya no se va por el lado, digamos, político, por el lado estatal, por el lado gubernamental, sino se va más a analizar el lenguaje. Y entonces empieza a hallar relaciones entre el lenguaje y la matemática. Y empieza a haber relaciones entre la lógica y el lenguaje. Y la forma de hablar y la forma de expresar con las emociones y las ideas, pero ya no vista desde un punto de vista romántico, como Platón, o ideal, sino ya desde un punto de vista más racional, más centrado. Eh, por ese motivo, por esas maneras de entender a Aristóteles, es que él va a impulsar de algún, sin querer queriendo, ¿no? Porque pues obviamente él va a morir, no sé, 150, 200 años antes de Cristo. Él ya no está en la tierra. Sus escritos quedan, como les dijo, queda su escuela
aristotélica, y él va a ser retomado muchos siglos después por una serie de filósofos que ya empiezan a ver que el cristianismo se convierte en una religión, pero que no solamente nos sirve como religión, sino que también nos sirve como una manera de organizar un nuevo mundo a partir de una idea, digámoslo, que hasta el momento era ficticia, que era la idea de Dios como ese ser ficticio, ¿cierto? Además que era una idea, digámoslo, hasta ilegal, porque en ese mundo, en el mundo romano, recordemos que en el mundo del nacimiento y de muerte de Cristo, la norma era que no era el Dios hebreo, no era el Dios judío, eran los dioses romanos, ¿cierto? Y la religión cristiana comienza como una secta. Cuando llega ese tipo de filósofos que se dan cuenta y políticos, que se dan cuenta que la religión católica se empieza a convertir en religión y que de alguna manera permite o puede llegar a generar un nuevo orden a partir ya no del hombre, sino a partir de Dios. Ahí empezamos a traer a Aristóteles y varios filósofos, y entre ellos comienza la segunda etapa. Por eso les dije que esta clase la terminábamos ahí, hasta ahorita. Aquí termina, digámoslo, no termina así, pero por cuestión de tiempo nos toca acabarla así. La filosofía griega, y comienza desde la próxima semana, después de la evaluación. Vamos con la segunda etapa de este primer semestre, que es la filosofía medieval. Y la filosofía medieval, el primero que la retoma es San Agustín de Hipona, un filósofo también catedrático, sacerdote, con una vida joven muy loco, el tipo dicen que era muy mujeriego y tal, y que en algún momento como que reflexionó sobre su vida y se convirtió al catolicismo y terminó convirtiéndose inclusive en más radical que muchos otros filósofos. Y el hombre, para hacer ese radicalismo y darle sentido al cristianismo, para darle como orden, como para poner al cristiano en el centro del conocimiento, a Dios en el centro del mundo, va a utilizar a Aristóteles. Y va a utilizar la lógica aristotélica para hablar de Dios. Inclusive va a decir que Dios es la razón máxima del ser humano y que solamente a partir del conocimiento de la racionalidad humana es que nos acercamos a Dios. Pero bueno, eso es debate de otra clase. En conclusión, con esto terminamos y con esto cerramos la parte de Aristóteles y cerramos la parte de la cultura de la filosofía griega. Recuerden, presocráticos, antes de Sócrates, incluyendo los sofistas. Luego viene Sócrates, ya el primero de los grandes, Sócrates, que compartió época con los sofistas, esos personajes que les pagaban y lo que hacían era hablar en torno a lo que los otros querían oír y no realmente lo que era. Después de Sócrates viene Platón y el mundo de las ideas, el mundo romántico y el amor y toda la cuenta. Y terminamos con Aristóteles y es el mundo racional, el mundo de la razón, del pensamiento, del logos. ¿Listo? Muchachos, con eso terminamos la clase. Me queda por comentarles, la evaluación entonces, como les dije, queda para el 12 de mayo. Incluye presocráticos, sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles. O sea, creo que hay bastante tema para que puedan estudiar. Me toca mover un poquito la cámara, que pena con ustedes, pero es que está brillando mucho una luz acá, pero pues me toca terminarlo así porque ha puesto como una especie de cuadernito y creo que ya, a ver, de pronto ahí se mantiene un poquito mejor. Entonces, vuelvo y repito, los temas de la evaluación de hoy en 12 de mayo, sofistas, presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Listo? Y con eso cerraríamos este primer ciclo de filosofía
y arrancaríamos entonces de hoy en un mes aproximadamente filosofía medieval. ¿Listo? Muchachos, no siendo más, entonces creo que terminamos hasta acá la clase. Espero que vean esto en línea, que igual yo lo voy a subir antes de las 11 de la mañana para que lo puedan ver en su tiempo de clase, para que no tomen otro tiempo que no les corresponde, sino el de la clase. Y si hay dudas, por favor, me dejan llegar. No se les olvide, por favor, la guía 1, 2 y 3, más la evaluación, son las notas que tienen. La guía 1 ya que no la entregó, simplemente no la entregó, porque la dejamos en febrero. La guía 2 también. La guía 2 estuvo abierta hasta, mentiras, está abierta hasta el 9 de mayo, la guía número 2. Y la guía número 3 que es la que está ahorita en la plataforma. Entonces lo mismo, por favor háganla porque lógicamente, ustedes aristotélicamente tienen que pensar que tienen que pasar el año. Y la única forma, al menos por ahora, de pasar el año es entregar las guías, si no yo cómo les voy a sacar notas. Para la evaluación entonces la vamos a hacer como el año pasado en un quizzes en línea. Yo les hago las preguntas, tipo IFES, tienen opciones de respuesta. Yo aquí desde aquí digito el código y se los paso. Y ustedes desde el celular, desde su computador, desde la tablet, desde donde estén, lo único que necesitan es tener internet y pues vale. ¿Listo? Los que no tienen internet, pues no les puedo tener en cuenta la nota de la evaluación, pero espero yo que sin esa nota también puedan pasar, porque de nada me va a decirles, no, no les voy a tener en cuenta la nota y que igual tampoco me hayan entregado guías, porque también me pasa, entonces, pues esperemos que no ocurra esa situación. Y muchachos, gracias por comprender, por entender el porqué de la situación y de esta situación. Y pues mientras tanto, sigamos así por este medio. ¿Listo? Muchas gracias y si hay preguntas, por el WhatsApp. ¿Listo? Hasta luego.